Hola compañeros capitalistas rebeldes, espero que estén bien. Estoy aquí con mi buen amigo Jeff Booth y me envió un mensaje el otro día y me dijo, ¿sabes Jorge? Tenemos que hablar sobre Bitcoin. No se trata solo de las cosas normales que escuchas en FinTweet. Él dice que hay un problema aquí y hay un problema dentro de la comunidad de Bitcoin, la forma en que realmente están viendo el mundo. Y le dije, absolutamente, Jeff, porque eres una de mis personas favoritas con las que hablar. Así que quería tenerlo en el programa para que pudiera explicar exactamente estos temas importantes que, te aseguro, no solo pertenecen a Bitcoin, sino que, más importante aún, pertenecen a tu libertad, a la libertad y al capitalismo de mercado libre. Así que, en esa nota, amigo mío, tienes el micrófono. Sí, así que específicamente quería hacer esto contigo, Jorge, porque creo que tú y yo tuvimos un par de debates sobre cómo se veía el mundo actual y cómo se veía Bitcoin. Y creo que fue una especie de respeto total. Entendí tu punto, tú entendiste el mío. Y al final de eso, corrígeme si estoy equivocado. Pero ambos llegamos al punto en el que se podían ver las perspectivas de ambas personas y si se diera un cierto contexto en el que Bitcoin se mantuviera descentralizado y seguro y la gente lo usara como una moneda, entonces ese mundo ocurriría. Y vi tu perspectiva de que la mayoría de las personas no lo harían y entregarían su control al sistema existente, lo que consolidaría Bitcoin. Así que creo que en el matiz de eso es donde ambos podríamos ver el punto de vista del otro sobre lo que está sucediendo. Es justo. Eso fue hace un tiempo. Pero si recuerdo bien, Jeff, nuestra principal discrepancia estaba en el momento en que se trata de si entramos en un mundo de Bitcoin. Se va a prestar de una manera tipo reserva fraccionaria. Y para mí eso está conectado a ello. Sí, mi posición era que sí, probablemente será así, basándome en lo que hemos visto en el pasado, y tu opinión era que al principio sería así, pero probablemente con el tiempo volveríamos a un sistema de reserva más completa, y ese es nuestro mayor punto de desacuerdo, según recuerdo. Sí, así que eso es realmente perfecto, porque creo que el matiz de esta conversación es muy importante, porque cada vez que hay un cambio en el mundo, especialmente uno drástico como este, el cambio proviene de las personas que lo ven y de alguna manera. El mercado libre decide cuál es el correcto y luego se transita a través de la sociedad. Así que es probable que haya personas en todos los lados de ese tema y que no entiendan el asunto tan profundamente como quizás tú o yo lo hacemos y cómo se ve eso y luego sus acciones, además de eso, reforzarían el sistema en el que creen. Así que vamos a establecer la mesa sobre un par de cosas diferentes que sabemos con certeza que son verdad. Y de hecho, voy a ayudar a fortalecer tu argumento aquí, ya que sabemos con certeza que el estado natural de un mercado libre es la deflación. Sí, por supuesto. ¿Y por qué es eso? Porque cualquier cosa escasa crea más valor para que los emprendedores la ataquen, y nosotros la atacamos y utilizamos las cosas que producen más valor. Y comerciamos con personas de todo el mundo. El estado natural de eso tiene que ser la deflación, cuando los precios caen al costo marginal de producción. Así que, si asientes con la cabeza y dices que sí, eso significa que, como consecuencia de eso, nunca hemos vivido verdaderamente en un sistema de mercado libre global. Siempre ha sido una especie de sistema de control, que agrega control a través de la centralización del oro y el cambio de las reglas sobre el oro. Pero tiene que ser cierto que cada sistema que hemos conocido no era un sistema de mercado completamente libre. ¿Es eso cierto? Sí, quiero decir, diría que estamos mucho más cerca de eso en los últimos años del 1800 y en el sistema de banca libre, pero en cuanto a tu punto, no era completamente y totalmente un mercado libre, ausente de todo, control y regulación gubernamental al 100%. Sí. Y si eso es cierto, entonces lo que sucede dentro de eso es, y creo que esto es lo que ocurrió en el mercado de la banca libre, porque nuestras acciones intentan obtener, digamos, más rendimiento en la banca libre. Entonces hay un incentivo natural para tener
en realidad menos reservas en tu moneda, en el banco, ¿verdad? Porque puedes dar más si puedes comerciarlo cada vez más. Y luego esos bancos, que pueden ofrecer una tasa de retorno más alta, fraccionan más y los usas más porque te ofrecen una tasa de retorno más alta. Y luego, cuando llega la crisis bancaria, lo mismo que perjudicó el problema, debido a nuestros incentivos por tratar de ganar más dinero en ese sistema, crea un entorno regulatorio que dice que lo vamos a controlar. Y se agrega, ¿verdad? Sí, no debería. Simplemente, las personas que asumieron demasiado riesgo deberían quebrar y esos activos deberían ser adquiridos por aquellos que fueron más prudentes, pero en el mundo real, especialmente en la actualidad, sí, van a ser rescatados y eso va a crear el incentivo perverso de cara al futuro. Y así sucede constantemente. Pero lo que tienes que darte cuenta es que somos parte de ese sistema. Somos parte de la gente que toma el incentivo perverso porque pensamos y luego queremos que nos rescaten y votamos por personas que nos rescaten. Y así. No podemos, ¿verdad? Entonces, y luego nos quejamos del resultado de esas malas personas, cuando realmente éramos nosotros y nuestro miedo y nuestra codicia y miedo que impulsan la regulación. En otras palabras, en una economía de mercado libre, en realidad no puede haber un monopolio, y el monopolio se crea a partir del miedo, que asusta a las personas para poder implementar una captura regulatoria que termina centralizando. Así que ese es el mundo en el que siempre hemos vivido. Y algunos mercados eran más libres que otros mercados. La Magna Carta habría sido un ejemplo, y luego los Estados Unidos, bajo la Constitución, fueron un gran ejemplo de su república, que creó libertad, que luego fue una economía mucho más productiva, porque las personas dejaron economías no productivas para trasladarse a los crearon el imperio estadounidense y luego eso fue capturado. Y usaste y tú usaste, y al final terminamos usando esencialmente un equivalente monetario de la esclavitud moderna, en lugar de invadir otro país por su oro y tener un gran ejército para robar sus recursos. Podrías robar sus recursos a través de un instrumento monetario sin tener que invadirlos nunca. ¿Puedes querer explicar, ampliar eso un poco, Jeff? Sí, así que solo, porque haya inflación, si controlas la reserva y puedes imprimir más dólares, eso significa que podrías comprar el petróleo de Rusia y financiar tu expansión del complejo militar industrial. Bueno, ellos tienen que producir el petróleo. Tú produces un pedazo de papel que revalúa su petróleo. Sí, en teoría, estoy de acuerdo contigo. En la práctica, especialmente antes de la crisis financiera global, no sé si así fue como sucedió, porque, como hemos discutido muchas veces, el balance de la Reserva Federal prácticamente no se movió desde finales de la década de 1950 hasta 2007. Así que no lo estaban haciendo. Aunque, en tu punto, obviamente tenían la capacidad de hacerlo. Sí, y creo que lo que termina sucediendo, y por eso esto es tan matizado, es que la revalorización del oro fue una ruptura de las reglas del contrato, porque la deuda no pudo ser pagada, así que voy a reembolsarla de una manera diferente. Y luego, esencialmente, reinicias la deuda en todo el mundo a través de ese instrumento, al sistema del petrodólar. Y luego, a medida que avanzas en el juego, tienes que hacerlo, así que después de la crisis financiera global, realmente lo estás haciendo y se vuelve cada vez peor. Entonces, si ese es el caso, entonces, así que esa es y solo para ser claro, la razón por la que lo menciono, Jeff, es simplemente porque muchas personas, Especialmente personas jóvenes, han crecido en mundo de flexibilización cuantitativa, totalmente, sí, no lo saben, ¿verdad? así que asumen que ven ese gráfico del dólar desde 1913. ¿Sabes el del que estoy hablando? Sí, totalmente. Y asumen que el balance de la Reserva Federal estaba aumentando al mismo tiempo. Por lo tanto, el balance de la Reserva Federal equivale a una devaluación del dólar. No es necesariamente cierto, porque si crees eso, entonces crees que la Reserva Federal es la única razón por la que tendríamos inflación de precios al consumidor.
Me gusta señalar que no es solo la Reserva Federal. Hay otras cosas que están sucediendo porque tuvimos una inflación extrema de precios al consumidor cuando la Reserva Federal literalmente no estaba haciendo nada. Así que también tenemos que enfocarnos en esas cosas y ahí es donde siempre regreso al gasto del gobierno como un porcentaje del PIB, creando distorsiones económicas que, si estás aumentando la oferta monetaria a través del sistema bancario, van a llevar a la inflación de precios al consumidor. Sí, y eso es algo que tiene que ser un factor porque tú y yo simplemente creo que discutiríamos sobre la causa de esto versus cuál está correlacionado, cuál es la causa. Y mi creencia es que se debe a que se está robando a un montón de personas a través de un sistema que tiene que hacer que el gobierno sea más grande. Así que cuando ocurre un colapso, el gobierno interviene para proteger a las personas. Proteger a las personas y crear instituciones gubernamentales más grandes para protegerlas. Y en realidad, consolidar más poder. Si miras un gráfico del gasto gubernamental como porcentaje del PIB, verás antes, en 1913, estábamos cerca del 5% y cada vez que tenemos una crisis, ya sea la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial o algo similar, hay un aumento y luego vuelve a bajar ligeramente, pero luego se estabiliza en un punto que es mucho más alto que donde comenzó. Así que solo tienes esta progresión gradual que va del 5% hasta donde estamos hoy, donde yo argumentaría que si incluyes el Estado y lo local, estamos por encima del 50%. Exactamente. Como resultado del gasto gubernamental, Y así, si realmente vuelves a los primeros principios, si el estado natural del mercado libre es la deflación, lo cual sabemos con certeza, no. Inflación cero, deflación. Entonces eso significa que cualquier tasa de inflación, incluso cero, te está robando. ¿Y la consecuencia? Tiene que ser la centralización. Tiene que hacer eso. así que la consecuencia, la centralización viene primero. Sí, exactamente. El robo de bolsillo, para ser claros, no se debe necesariamente a una expansión del balance de la Reserva Federal. Exactamente. Eso es lo que quiero asegurarme de que quede claro, porque muchas personas en el espacio del dinero sólido, no solo en Bitcoin, sino también en el espacio del oro, se enfocan demasiado en el balance de la Reserva Federal y asumen que eso es lo único que importa. Para la devaluación del dólar, incluso antes de 2008, y creo que eso es una tergiversación de los hechos, y por lo tanto, estás perdiendo de vista lo importante. Sí, y sí, y yo. Y creo que haces un muy buen trabajo con los detalles ahí. Solo quería volver al primer principio. Sabemos con certeza que el estado natural del mercado libre es la deflación. Lo que eso significa, si lo sabes con certeza, es que cada año, si lo midieras en algo que no pudiera ser centralizado, entonces la tasa de deflación de hoy se acumularía para ti incluso si no trabajas, ¿verdad? Así que te harías más rico cada año, incluso si no trabajas, y el próximo año, debido a que habría más innovación, habría menos capital mal asignado, más innovación, te harías aún más rico, te harías más rico a la tasa de deflación, incluso si no hicieras nada. Sí, pero no podríamos permitir que la sociedad lo hiciera. No seríamos enriqueciendo, porque no estaríamos creando más bienes y servicios, llevando a la deflación de precios al consumidor. No, supongo que a lo que me refiero es que creo que ese es un estado natural. Usemos un ejemplo, así que hoy, si simplemente vamos a usar un ejemplo. Y he hablado de este ejemplo muchas veces, pero los precios caen al costo marginal de producción. Así que usemos la inteligencia artificial. Sabemos que eso es una herramienta de productividad masiva y también sabemos que es difícil ganar mucho dinero allí, porque los precios, ¿cuál es el precio de la línea de código creada por otras líneas de código? Son los costos de energía de la línea de código. Luego, después que el modelo está entrenado, se mueve al borde y tengo todos estos modelos en mi computadora y no cuestan nada. Así que es completamente gratis y obtengo la abundancia y eso es un producto, la asombrosa herramienta de productividad que se ha difundido. En otras palabras, no hay forma de crear un monopolio de inteligencia artificial a menos que puedas generar miedo en el público para regular la inteligencia artificial y así crear un monopolio para controlar a las personas.
Así que los precios siguen cayendo para siempre, y ese es solo un estado natural del mercado, porque en cualquier lugar donde pueda ganar más dinero, cualquier cosa que esté estancada, los emprendedores se agolpan para intentar crear más valor. Y el resultado de eso es que la competencia sigue cayendo al costo marginal de producción. Así que a través de ese mundo puedes ver todo el entorno regulatorio y a toda la gran tecnología tratando de hacerte temeroso de la inteligencia artificial, porque esa es la única manera en que pueden proteger un monopolio en ese entorno. Así que todas estas cosas tienen perfecto sentido, pero también muestra por qué. La mayoría de las personas temiendo por su trabajo en contra de la inteligencia artificial dará más poder a las mismas personas que la están robando. Correcto, correcto. Y así, eso creará una carga regulatoria mayor, y eso generará más capital mal asignado, y eso creará... Así que si estás midiendo desde ese sistema, y por cierto, quieres relacionar esto con Bitcoin, y esto, ¿por qué? Porque todas estas cosas son un derivado de luchar contra el estado natural de un mercado, que es la deflación. Sí, Correcto. Entonces, comerciamos con personas de todo el mundo, ¿verdad? Eso es lo que hicimos, eso es lo que hacemos. Y no, no importa lo que hagas, como si intentas mover tarifas para poder hacerlo, harás que tu propia economía sea no competitiva. Bueno, esto todavía ocurre en todo el mundo, ¿verdad? Así que sabemos que esto es cierto y que estas cosas no funcionan por mucho tiempo, pero la gente cree que funcionan y les otorgan más poder, centralizando todo a partir de sus acciones. Y luego vamos a la guerra para reiniciar ese mundo, y una vez que reiniciamos, decimos que prometemos no hacerlo de nuevo y todo comienza de nuevo. sí, Correcto, eso es una tipo de historia humana. sí. Desafortunadamente, tienes que llegar al fondo del pozo como Argentina, antes de que la gente esté dispuesta a votar por un Malay. Jeff, cuando afirmas la tendencia natural en la economía con un sistema de mercado libre, quiero señalar que eso no es cierto solo con un dinero sólido o con una oferta monetaria fija. Eso también es cierto con una expansión de la oferta monetaria, siempre que los bancos lo hagan para prestar de manera productiva, así que siempre señalo que la oferta monetaria M2 aumentó a la misma tasa a finales de 1800 que lo hizo desde 2008 hasta 2020. Pero en ese entonces teníamos deflación. Incluso con el préstamo de reservas funcional, todavía teníamos deflación de precios al consumidor, no desinflación, para, creo, enfatizar tu punto. Sí, y así tenías una economía que era la columna vertebral del imperio estadounidense, que se creó a través de ese entorno deflacionario, porque todos se estaban volviendo más ricos. Lo único que hemos encontrado, que nos permite comerciar con personas que no nos gustan y beneficiar a ambos, es el mercado libre. Sí, claro. Es un beneficio para la sociedad a través de ese comercio. De lo contrario, todo lo demás es poner a otras personas al control de todo lo que necesitas hacer con tu vida. Eso es lo que es. Y al final de esos dos espectros, estos dos sistemas son incongruentes entre sí. El sistema en el que siempre hemos vivido, que ahora nos damos cuenta, que en realidad es un sistema de control que tiene que ganar su control, al tener realmente externalidades negativas para alguien más, que estamos agregando a través de una especie de complejo industrial militar o un sistema monetario que tiene que hacer eso y luego, a medida que avanza y se hace más tarde en las etapas, con todos nosotros contribuyendo a ello, el mundo se rompe. Pasamos por un reinicio caótico. Y esta vez, si el mundo se rompe, estamos en un lugar tecnológico muy diferente al que estábamos la última vez que ocurrió una ruptura. En otras palabras, ese tipo de escenario de guerra nuclear podría rompernos a todos, ¿verdad? Um, um, y así. Pero así es como siempre se ve. Y se ve así porque estas cosas no pueden coexistir. O tienes un sistema de control que tiene que ganar mayor control y alguien más tiene que perder y se vuelve cada vez peor.
O tienes un sistema de mercado libre donde todos se benefician, y eso es, y nunca en la historia hemos tenido algo que pueda ser un verdadero sistema de mercado libre global, y Bitcoin. Y así, quiero un par de cosas primero. Siempre digo que eso asume que Bitcoin se mantiene descentralizado y seguro. Correcto. Y mi suposición es que si nunca hemos visto algo que pueda permanecer descentralizado y seguro, siempre se ha centralizado. El oro se centralizó, todo lo demás se centralizó. Sí, ahora veo a dónde quieres llegar con esto. Llamé al video. Aquí está el problema con Bitcoin, con Jeff Booth, porque sabía que ibas a ir en esta dirección basado en ellos. Pero entonces, vamos a dar el siguiente paso, y aquí es donde quería, y algunas porque he estado reflexionando sobre algunas de las cosas que has estado diciendo y no podía entender del todo. No pude expresar bien mi perspectiva. Sé en qué cosas estoy invirtiendo para asegurarme de que esto suceda, que se mantenga descentralizado y seguro, pero no pude abordar este punto adecuadamente. No creo haber hecho un buen trabajo en el último podcast contigo sobre mi opinión de por qué eso se mantiene así y entendiendo tu punto de vista sobre por qué todo siempre es cooptado. Y Saylor tuvo este debate con Safe, y no creo que Safe haya hecho un buen trabajo explicándolo tampoco. Y así puedes ver que todos los diferentes participantes en esto son en realidad, voy a decir, una cosa simple. Si Bitcoin no se utilizara como medio de intercambio, estaría centralizado y estaría centralizado. Está bien. Eso me parece interesante porque, desde mi punto de vista, Bitcoin ya ha ganado. Así que es porque siempre, ya sabes, en mi experiencia en Argentina, no había liquidez para Bitcoin en absoluto. Lo mismo ocurre con el oro, pero, para mí, de alguna manera, eso realmente no importaba. Incluso si no se estaba utilizando como un medio de intercambio, porque me permitía transferir un poder adquisitivo casi ilimitado a través de fronteras. Y si hubiera tenido tiempo para establecer una comunidad que estuviera dispuesta a aceptar Bitcoin o incluso Tether, entonces podría simplemente tomar mi Bitcoin, convertirlo en Tether, darles el Tether, luego ellos me darían la moneda. Si no se utiliza como un medio de intercambio, entonces puedo seguir adelante y comprar los bienes y servicios que quiero. Y el hecho de que Bitcoin me permita hacer eso fuera del sistema, para mí, ya ha ganado. Así que estoy dentro porque en realidad no ha ganado aún. Quiero decir, esto es porque en realidad no ha ganado aún. Sí, y esa es un poco la razón por la que quería. Por eso te envié la nota, porque en la capa 1 es 1, y lo que la mayoría de la gente está haciendo, aquí está como lo veo. En lugar de decir Bitcoin, di esto. Un protocolo descentralizado y seguro, un protocolo abierto y descentralizado seguro que cualquiera puede usar, sin permisos, que está limitado por la energía. Imagina cómo se vería esa cosa, limitada por energía, en comparación con un trozo de papel que le pone precio a esa cosa. Y así, la cosa limitada por la energía que es descentralizada y segura estaría revalorizando el mundo, el mercado libre, del que estoy hablando. Sería un reajuste de precios de todo, en comparación con esa con ese protocolo, ¿verdad? Mi casa estaría perdiendo valor, los precios de la energía estarían cayendo en valor, todo. Pero lo que la mayoría de la gente está haciendo es tomar Bitcoin. La cosa que está operando perfectamente en el mercado libre la están convirtiendo en un pedazo de papel fiat y creyendo que Bitcoin está subiendo para poner precios. Tiene sentido, ¿verdad? Así que, en realidad están haciendo, así que típicamente no lo harías si vivieras en Argentina. No llevarías tu dólar estadounidense a Argentina para luego poner precios a las cosas. No lo harías naturalmente. No tomas una moneda para poner precios a las cosas. Usas una moneda para poner precios a las cosas. Y lo que la gente está haciendo, pensando que Bitcoin está subiendo, es que Bitcoin está subiendo. En realidad están dando más fuerza al sistema que les está robando. Es como la Reserva Federal. Olvídate de la Reserva Federal. En esto, solo imagina un sistema que no puede permitir que el sistema de mercado libre funcione.
tiene que impulsar la inflación. De lo contrario, todo falla, así que no puede permitir que el mercado libre funcione. Y tú estás en ese sistema, y nunca votarías para permitir que ocurra una espiral deflacionaria. Nunca votarías para que el valor de tu casa cayera por completo y todos los bancos fracasaran. Así que eres parte del sistema que anima a los políticos a robarte porque crees en el pedazo de papel y en todo el constructo de eso. Y luego estás tomando ese constructo que es exactamente opuesto al mercado libre y estás usando ese constructo para poder comerciar en Bitcoin. Entonces, lo que eso haría, y esto es, podemos entrar en algunas de las razones por las que sé que soy muy positivo en que Bitcoin se utilizará como un medio de intercambio y todo lo demás también. Y por eso creamos el fondo de inversión, para poder desarrollar toda esta otra tecnología que permitiría que fuera un medio de intercambio. Pero lo que eso haría, naturalmente, es que estarías haciendo. Así que sí, alojas una copia de seguridad si supieras todo lo que yo sé sobre Bitcoin en la capa 1. Y no podías detenerlo, no había forma, y solo reforzaste que es sin fronteras, nadie puede detenerlo. Simplemente se vuelve más fuerte, más descentralizado, más seguro. ¿Y sabías que si se convertía en un medio de intercambio, toda la estructura de control, todas las instituciones que te roban a un ritmo loco para volverse más fuertes, todas las personas allí, se verían perjudicadas por el mercado libre, porque en realidad no estarían? Pero toda esta estructura de control desaparecería, y esa estructura de control era todo el orden de reglas global. ¿Qué harías? Y lo que harías es intentar consolidar Bitcoin en la capa 2. Lo usarías como una moneda. Dirías, usemos esto como una capa base de nuestra nueva moneda. Y harías que todos usaran el instrumento derivado de Bitcoin en lugar de un medio de intercambio y del dólar estadounidense para poder consolidar la capa 2. Y todo lo que habrías hecho es pasar de oro a petrodólar, a Bitcoin, y nada habría cambiado. Sí, así que la forma en que lo diría Jeff es cuando veo a muchas personas en FinTweet hablando sobre los nuevos avances en Bitcoin. A veces miro eso y digo, ¿acaso estas personas no se dan cuenta de que este avance solo lo acerca más al sistema que ya tenemos? Este no es un ejemplo literal. Digamos que salen y dicen, oh, mira esto es fantástico. Ahora ya no necesitamos el dólar estadounidense porque podemos hacer intercambios de tasas de interés. Con Bitcoin en papel, ¿no es esto asombroso? Espera un momento. Todo lo que estamos haciendo es avanzar hacia el mismo sistema exacto. Así que ya lo tenemos. Y tú afirmas que es una especie de milagro o algo que deberíamos celebrar, ¿verdad? Sí, sí, eso es exactamente a lo que me refiero. Y lo que eso significa es la misma razón por la que no dejarías que tu casa se devaluara y la misma razón por la que estás valorando Bitcoin pensando que va a subir. No lo es. Está revalorizando el mundo si se mantiene descentralizado y seguro, y hay un ataque potencial masivo causado por las acciones de todos dentro del sistema, tratando de hacer que suba en dólares estadounidenses. Y todos ellos son parte de una fuerza centralizadora que lo haría. Así que si piensas en que está subiendo en dólares estadounidenses, eres parte de esto, lo que le da esto en realidad o que arriesga a Bitcoin. Sí, sí. Correcto. La cuestión, Jeff, es que al final del día la gente no quiere Bitcoin, no quieren oro y quieren cosas, quieren bienes y servicios. Así que si las cosas están denominadas en dólares, no tienen otra opción que ver las cosas a través de esa lente. O dicho de otra manera, estamos tan acostumbrados a que los precios suban y estamos tan acostumbrados a que las cosas se valoren en nuestra moneda funcional que sabemos que es una fuerza centralizadora que también está siendo devaluada. Sabemos esto, pero aún así estamos tan acostumbrados a valorarlo de esa manera, igual que si estás en Argentina, la mayoría de la gente todavía lo valora en su pedazo de papel, lo saben, y aún así lo valoran de esa manera.
Sí, pero creo que, para darles crédito, realmente es el riesgo de volatilidad que tienen al hacer negocios, al fijar precios en Bitcoin y luego aceptar Bitcoin, sabiendo que sus costos de insumos están fijados en dólares y están asumiendo un riesgo enorme. Quiero decir, no te estoy diciendo nada que no sepas ya. Ese es un gran riesgo. Así que lo que es raro, o supongo que lo que es difícil, el desafío es cómo creamos, ante todo, un sistema, supongo, circular, tal vez, o un sistema cerrado. Eso probablemente sería mejor. Donde todos los bienes y servicios se crean, valoran y venden en Bitcoin y se expande eso a un nivel en el que las economías del dólar, digamos, quieren hacer negocios contigo y por lo tanto van a mantener cada vez más Bitcoin. Y luego Bitcoin se apodera, así como el dólar estadounidense se apoderó de la libra esterlina. Sí, y lo que estamos viendo en el fondo y lo que estamos viendo en las empresas que estamos financiando es exactamente lo que está sucediendo y así lo que hemos creado en esto y por eso probablemente estoy más cerca de esto es que estás creando el Bitcoin en la capa 1 no podría escalar a 8.000 millones de personas. Por lo tanto, los compromisos para mantenerlo descentralizado y seguro significaron que era ineficaz como moneda y había un montón de personas al principio que querían hacer tamaños de bloque más grandes, como Bitcoin Cash y otras cosas, para poder resolver ese compromiso. Y luego hubo una gran pelea en 2017 y se produjo una división en la cadena, porque algunas personas se dieron cuenta de que la descentralización y la seguridad son lo más crítico porque si se centraliza, los gobiernos lo detendrán, la persona que controla los nodos lo detiene, pero el matiz de las personas que piensan que tenía que usarse como una moneda también es correcto. Era simplemente la forma en que se utilizaría como moneda en la capa 2 en Lightning y Liquid en lugar de la capa 1, lo que sacrificaría el equilibrio. Entonces, estás diciendo que tus empresas están trabajando en una solución de capa 2 que tendría lo mejor de ambos mundos. Así que Lightning y Liquid ya tienen eso y estamos invertidos en empresas que están creciendo realmente rápido con esas soluciones, esas tecnologías de código abierto y diferentes implementaciones de esas tecnologías. Invertimos en una empresa llamada FETI que está en Fetament. Y hay otro ejemplo que para muchos de sus oyentes realmente deberían considerar debido a la hipocresía de las acciones de las personas dentro de un sistema centralizado y la tuya y la de otras personas. Si dices, muchas personas dicen Elon Musk, libertad de expresión, él está salvando la libertad de expresión. Bueno, no puedes salvar la libertad de expresión de un sistema centralizado. ¿Cómo? Él, por un lado, habla de su libertad de expresión y por el otro dice, voy a escuchar las leyes del país, voy a dejar que China haga lo que quiera. Pueden encender y apagar a las personas. Y esas cosas son. ¿Y Brasil me tiene cogido por las partes? Sí, pero cada una de esas cosas. Así que suena como una pelea realmente buena, pero conoces el poder de la centralización. Pero si Harris es elegida, ¿qué crees que va a pasar con la información de Elon Musk? ¿Verdad? Sí. Y así, no hay forma de resolver el problema desde un sistema centralizado. Es imposible. Esa es en realidad la brillantez de Bitcoin. Tenía que ser descentralizado y seguro. Una de las razones por las que a la gente realmente le gusta Fedi o Fediment, lo que construimos o lo que ayudamos a financiar a Obi y su equipo para que pudieran hacer, es que tomaron Xiaomi Cash, que probablemente era una tecnología de hace 20 años, pero casi un sueño para los criptógrafos. Súper privado, súper seguro, y lo integraron sobre Bitcoin Multisig. Entonces lo que eso significa es que tú y yo, digamos, que mi familia podría tener tutores, podríamos ser nosotros quienes establezcan las reglas para esa federación y las reglas de Bitcoin a través de Lightning, ofreciendo una velocidad de transacción ilimitada sin tarifas, pero también ganando completa anonimidad. Así que, no.
Los guardianes no pueden ver ninguno de los mensajes, ni las transacciones. Fed y empresa no puede ver ninguna de las transacciones ni los mensajes. Es una privacidad completa y debido a que hay una privacidad completa en ese tipo de escenario, ¿cómo se gana? Crea casi la situación de banca libre de la era en la que puedo tener mi propia federación familiar, puedo invitar a amigos a ella y siempre que confíen en que no voy a conspirar con 2 personas para robar su dinero o con 3 personas, entonces es seguro. Pero podrías configurar esto de una manera en la que no conoces a las 5 personas, por lo que no podrías conspirar con ellas. Y cada transacción, además de eso, que está por encima de Bitcoin, porque está construida sobre esta capa, tienes rieles de Bitcoin, una economía circular completa y privacidad de comunicación que es inatacable. Que se está propagando tan rápido en este momento, porque está construido de la misma manera, nodos de personas, de redes de confianza, que son todas interoperables. Todas interoperables. Entonces, ¿cuál sería el riesgo de un sistema así? El riesgo de un sistema así es similar al movimiento de banca libre. Alguien podría, una de esas redes, podría fraccionar tu Bitcoin, y ofrecer algo diferente. Entonces, ¿qué harías? No tendrías mucho dinero a menos que realmente confiaras en el lugar en el que estás o en ti mismo. Pero estarías en 20 de ellos y solo moverías lo que quisieras mover a los más grandes justo cuando quisieras gastar con ellos, ¿verdad? Y todo sería interoperable entre sí. Así que supongo que a lo que me refiero es que aquí hay otra cosa que sabemos con certeza en la tecnología o en los mercados libres. Cada escasez crea una oportunidad y lo que está sucediendo hoy es que la centralización de los poderes está desgarrando, desmembrando el mundo, está creando oportunidades para generar valor para las personas que están siendo perjudicadas por esto. Y así, en realidad está acelerando el mundo descentralizado y está avanzando en un diseño de protocolo que realmente está trayendo este futuro que se ve muy diferente a esta estructura de control en la que siempre hemos vivido, donde es un medio de intercambio, se convierte exactamente en lo que estás hablando. Y es causado por la misma cosa, esa escasez de personas que entienden esto y dedican su tiempo a crear valor. Sí, lo que escucho que estás comentando, que es emocionante y fascinante, es crear la infraestructura para que las personas puedan usar esto de una manera que proporcione la máxima eficiencia, privacidad, etcétera. Donde tengo dificultades, Jeff, es en cómo resolvemos el problema del efecto de red. Tú tenías MySpace, ¿verdad? Y puedes crear Facebook, pero está bien, es lo mismo, es el mismo tipo de plataforma, pero ¿cómo lo solucionas? ¿Cómo haces para que el efecto de red de Facebook, digamos, pueda superar el efecto de red que tiene MySpace? Ya se había establecido un entendimiento y tú y yo pensamos que ambos estamos de acuerdo en esto, que el efecto de red del dólar estadounidense es probablemente el mayor efecto de red, el más poderoso, el más fuerte que hemos visto en la historia de la humanidad. Así que ves a dónde voy, es como un dilema. De hecho, esta es la razón por la que quería darte crédito, porque invertimos en FETI hace mucho tiempo porque sabíamos que esto sucedería. Sabíamos que la capa 2 tendría que ser el dólar estadounidense. Y eso eventualmente destruiría Bitcoin si falla como medio de intercambio, falla como reserva de valor, al igual que el oro. Podrías simplificar lo que acabo de decir. ¿Y qué harías? Estoy diciendo que si Bitcoin falla como medio de intercambio, eventualmente fallará como reserva de valor Está bien, lo entendí. y tiene que hacerlo, y la mayoría de las personas que están valorándolo al alza en dólares estadounidenses en realidad están contribuyendo a la centralización
estará fraccionado, instrumentos derivados, todo lo demás. Estarán animando porque lo están midiendo en aumento en dólar estadounidense. El mismo dólar estadounidense que tiene que centralizar y quitarles poder porque es lo opuesto al mercado libre. Está bien, entonces dime cómo resolvemos el problema. Si soy un propietario de negocio y me encanta tu propuesta, ¿verdad? Pero estoy diciendo, Jeff, que para hacer mi producto tengo, digamos, 50 insumos y cada uno de mis proveedores, de los que obtengo estos insumos para hacer mi producto, está facturando en dólar estadounidense. Por lo tanto, tengo que fijar el precio de mi producción en dólares estadounidenses, independientemente de cuánto me guste Bitcoin. Y luego lo que quiero hacer es tomar mis ganancias y comprar Bitcoin porque estoy de acuerdo con lo que dices, que es el almacén de valor. Pero ¿cómo hacemos que ese tipo que tiene 35 entradas, todas fijadas en dólares estadounidenses, de repente diga, bueno, ¿sabes qué? A la mierda, voy a empezar a fijar el precio de mis cosas en Bitcoin y asumir ese riesgo? ¿Cómo pasamos de A a B? Sí, así que lentamente. Al principio y luego rápido. Y en algunos países sucede más rápido, porque sus monedas son peores que nuestras monedas. Pero estaba desayunando hoy y alguien dijo, bueno, me encantaría cobrar en Bitcoin, pero alguien pagará. Y luego en la siguiente respiración hablaron sobre todos los Bitcoiners que ellos. Correcto, y así, toda esa cuestión es que, esencialmente, si sabes con certeza, como si se mantuviera descentralizado y seguro, sabes si puedes manejar la volatilidad, vale mucho más. Y de nuevo, para ser claro, no creo que el problema sea hacer que la gente pague en Bitcoin. Creo que el problema es hacer que los subcontratistas y los proveedores acepten Bitcoin. Pero los vendedores, ya sabes, el tercero, tienes a las 35 personas, luego dices que tienes 35 vendedores. Supongamos que cada uno de esos vendedores tiene 35 vendedores. Sí, empecemos con lo que sucede. A un nivel más pequeño, creamos una conferencia en Madeira y hablamos allí. Saylor vino, Jack Dorsey vino y hicimos eso para intentar copiar lo que estaba sucediendo en Bitcoin Beach, en El Salvador, que luego se trasladó a El Salvador. Dijimos, ¿y si creamos una comunidad lo suficientemente pequeña de 150,000 personas que esté aislada? El presidente de Madeira dijo que tendría que ser autosuficiente. Tendrían que crecer solidariamente. Pero de nuevo, tiene que empezar en algún lugar, ¿verdad? Y tiene que comenzar con, como dijiste, lo que termina sucediendo en una red de efectos, de red. Incluso si solo se puede usar Bitcoin, si hay un solo vendedor en Vancouver que acepta Bitcoin y tengo que tomar un autobús o conducir una hora para poder llegar a usar ese vendedor, no seguiré yendo al vendedor. Y luego, debido a que no sigo yendo, no hay suficientes personas usándolo. Luego lo apagan. Así que los efectos de red ocurren localmente o donde estás comerciando. Mucho. Así que lo que hicimos fue decir, entremos en esto, utilicemos esto y usemos esta conferencia como un lugar para hacerlo. Y para cuando lanzamos la conferencia, creo que había 8 proveedores, tal vez 10 proveedores, que aceptaban Bitcoin en la isla. Ahora hay, y eso fue en febrero, ahora hay 120 y está explotando, por cierto. Y si amplías un nivel, si simplemente lo pones en Lightning, lo que está sucediendo en las transacciones Lightning en Bitcoin, en realidad está creciendo más rápido que Internet. Pero es difícil ver desde el dominio de cada persona dónde viven. Sin embargo, algunas de estas comunidades están creciendo rápidamente y ahora esas comunidades se están fusionando y surgiendo diferentes cosas. Así que está creciendo y el efecto de red, por lo tanto, el efecto de red tiene que estar presente. Pero invertimos en una empresa el año pasado que hace derivados sobre Bitcoin, pero sin riesgo de contraparte porque está en Lightning. Esa empresa estaba generando 40 millones de dólares al mes cuando invertimos en ella y ya ha alcanzado 4.5 mil millones de dólares este año. Así que en un año han crecido tanto en esto. Así que todas esas son transacciones relámpago, a las que las transacciones fiduciarias son ciegas y nadie sabe cuán rápido está creciendo.
en un montón de estas diferentes empresas que están proporcionando valor a otras personas y luego que conectar cada vez más empresas. Y eso es solo, creo que lo mencioné en el último podcast. Y los monopolios son los últimos en ver la innovación, que cambia el monopolio, donde quien está primero, el más alejado del monopolio, es el más perjudicado por el monopolio. Así que tendría perfecto sentido que El Salvador fuera el primero. Tendría perfecto sentido que estas otras comunidades que entienden esto fueran las primeras. Y algunas de ellas son comunidades realmente pequeñas, completamente dedicadas a Bitcoin, como la jungla de Bitcoin en Costa Rica. No sé si has estado allí, pero es una economía circular completa en la que no puedes usar efectivo. Es solo Bitcoin. Y todos los vendedores, todos ellos, aceptan Bitcoin. Realmente se ha convertido en eso, y comenzó con solo un par de vendedores. Y luego, a medida que empezaron a entender, así como yo seguí un camino de aprendizaje para llegar aquí, ustedes están siguiendo un camino de aprendizaje para llegar allí. Y llegas a este punto y dices, ¿a qué sistema quiero contribuir con mi tiempo? Quiero contribuir con mi tiempo y mi energía al que nos está centralizando, porque todo dentro de él tiene que centralizarse, o quiero contribuir al otro, y así creo que eso es lo que está sucediendo, pero apenas estamos al principio de ese proceso. Sí, sí, quiero decir, nunca he estado en El Salvador. Se suponía que iba a ir el otro día y simplemente no tuve tiempo. Definitivamente llegaré allí en el futuro, basado en mi experiencia en Argentina. No he visto este crecimiento exponencial en un lugar donde se esperaría ver a Bitcoin florecer absolutamente, no solo como un almacén de valor, sino como un medio de intercambio, estaba completamente y totalmente ilíquido. Y no quiero decir eso como, oh Jeff, estás equivocado o algo así, o solo estoy diciendo que esto, y quiero dedicar tiempo y energía, y de eso se trata este canal, a la descentralización, a la libertad y a luchar contra esta centralización. Pero ahí, de nuevo, estoy tratando de ver esto a través de la lente del realismo, ¿verdad? Y diciendo, ¿por qué en un país donde tu moneda está perdiendo un 20% al mes, por qué demonios no puedo vender Bitcoin por esa moneda en depreciación? Lo mismo ocurre con el oro. No quiero criticar a Bitcoin y creo que tenemos que hacernos esa pregunta. Porque si no hacemos esa pregunta, si simplemente tratamos de ignorarla y barrerla debajo de la alfombra, entonces nunca vamos a encontrar una solución. Esta es en realidad la razón por la que respeto totalmente lo que estás diciendo, y lo hice en nuestro debate la última vez. Uso esto. ¿Cuál es la desconexión en Argentina, Jeff? En tu opinión. Así que todos piensan que es trabajo de otra persona. Lo que termina sucediendo es que dependes de otras personas para tomar decisiones, una y otra vez. Alguien más tiene esto. Vives dentro del régimen monetario que ellos determinan, lo cual está robando tu tiempo. Y mientras te están robando tu energía, a medida que le das más energía, observa el sistema político en los EU. Hoy en día, ambos lados de esa ecuación son el mismo. Argumento exacto. ¿Quién puede mirar en Twitter o en cualquier otra cosa? Es un completo sinsentido, pero ambas partes están tan seguras de que tienen razón y están dando más fuerza a un sistema que les está robando a ambos lados y están convencidos de que el otro lado está equivocado, al igual que ellos. Así que está distorsionando todo nuestro tiempo y hace lo mismo en Argentina, hace lo mismo en la Alemania nazi y eso es. Y la gente se convence tanto de que son esas otras personas cuando en realidad es el sistema y están ahí, sucede en todas partes. Y así, nuestro propio sistema, por cierto, creo que te dije esto antes. Pero cuando me di cuenta de que esto es antes de que comenzara la muerte del ego, me di cuenta de que estoy hablando sobre Bitcoin en todo el mundo. Estoy hablando con políticos, estoy hablando con los mayores proveedores de capital y todo lo demás. Y el 90% de mi energía está invertida en empresas fiat y estoy en juntas de empresas fiat
y todo lo demás. De hecho, me desperté una noche, casi como con pánico, y soy el mayor hipócrita, porque sé lo que está sucediendo. Sé que esto está centralizando, y lo que realmente estoy haciendo al contribuir a ello es empeorar las cosas para mí. Puede que yo gane más que la siguiente persona, pero todos están perdiendo en ese sistema y esa es la razón, de hecho, por la que creamos Ego Death Capital. Pero una de las razones por las que lo creamos fue porque necesitaba mover mi tiempo intencionalmente del sistema que se estaba centralizando al sistema que era descentralizado, al sistema de mercado libre, y no lo habría visto, por cierto, pero tenía que hacerlo por mí sin importar el costo, porque no podía. Era un hipócrita en eso, ¿verdad? Estaba hablando de esto mientras pasaba mi tiempo en el sistema que se estaba centralizando y lo sabía. Pero al hacerlo, lo que pude ver y lo que sigo viendo es que cuando observas todas las diferentes cosas que la gente está construyendo, te da esperanza, porque tenemos un camino, solo quieres hacer más, tenemos un camino realmente bueno y se está volviendo cada vez más emocionante. Quieres hacer más, pero también entiendo lo mismo porque tuve que pasar por ello yo mismo. Entiendo que todos los demás están pasando por esa misma situación en su momento y muchas personas, incluso los bitcoiners. Los que están midiendo el aumento de Bitcoin en dólares estadounidenses, en realidad están dando su fuerza al sistema del que están gritando todo el tiempo. Sí, estoy de acuerdo con eso, pero volviendo a Argentina, no creo que estén usando el peso o el dólar como medio de intercambio en lugar de Bitcoin porque no han tenido ese momento de epifanía que tú, obviamente, has tenido. Creo que lo hacen porque es solo una cuestión de eficiencia y miran a su alrededor y dicen, ¿cuál es la forma más eficiente en la que puedo realizar transacciones y hacer negocios? Y si Bitcoin proporcionara una forma que fuera más eficiente, entonces lo harían. Pero lo interesante aquí, y creo que esto es lo que quiero compartir contigo, porque sé que tú y Lynn están trabajando en estas soluciones. He tratado de reflexionar mucho sobre por qué demonios no podía vender ese Bitcoin o oro o plata. Mucha dificultad. Y las cosas no estaban valoradas en Bitcoin o no podía pagar por las cosas en Bitcoin. Literalmente no podía intercambiar Bitcoin por su moneda en depreciación. Quiero ser claro. Así que pensé, ¿por qué es esto? ¿Por qué es esto? Y la conclusión a la que llegué es que no tienen un sistema bancario que funcione. Y si no tienes un sistema bancario que funcione, lo único con liquidez que te permite obtener los bienes y servicios que necesitas es efectivo, solo efectivo, fuera del sistema. Porque tú dices, George, bueno, ¿podrías tomar este Bitcoin? Bueno, genial. Si quiero tomar ese Bitcoin y luego comprar cosas, ahora de repente tengo que ponerlo dentro de esto, tengo que retirarlo, eso va a mi banco y en mi banco en Argentina no está funcionando hasta el punto en que solo puedo retirar $40 al día y está atrapado en este banco, donde se deprecia, digamos, un 20% al mes. ¿Qué hago con eso? Y es lo mismo. Llegas a un punto donde nada es líquido. Las casas no son líquidas. Los coches no son líquidos. Nadie quiere vender nada a menos que estén vendiéndolo, o simplemente moneda fría y dura. Así que supongo que mi punto es que en un mundo donde estamos pensando en soluciones, también tenemos que ofrecer a estas personas el equivalente a un sistema bancario para almacenar y transaccionar de manera eficiente. Y tal vez eso sea la capa 2 en lo que ustedes están trabajando. Y luego tenemos que presentarlo de una manera que muestre a estas personas que esto es más eficiente y donde el riesgo recompensa tiene mucho más sentido. Y tiene que ser algo que no sea solo filosófico. Tiene que ser algo que sea práctico en el mundo real. Sí, y no solo eso, si piensas en lo difícil que es entender Bitcoin como capa uno, número uno. Correcto, simplemente porque desafía un modelo mental que siempre ha existido y es algo difícil de entender. Así que las personas tienen que, y luego, para entenderlo como una moneda. Y no solo entenderlo, sino que es justo decir que Lightning, Liquid y la capa 2 están entrando en un momento donde las transacciones no fallan, funcionan todo el tiempo,
pero no es suficiente tener el 80% de las transacciones funcionando o una billetera. En una moneda tiene que funcionar todo el tiempo. Y así. Todas las diferentes personas que trabajan en eso, afinando diferentes ideas de negocio, todas estas cosas, para poder crear eso, crear una red más robusta o una superautopista, que luego se vuelve más simple de usar, ¿verdad? Pero hasta entonces, imagina usar tu transacción y ser uno de los primeros vendedores, y luego solo funciona algunas veces y no puedes. Ni siquiera necesito imaginarlo, Jeff. Lo viví, lo viví. Otro pequeño experimento donde fui a... San Martín, estuve en San Bartolomé y todos decían, escuché, oh, eso es Bitcoin Cash, Bitcoin Cash, Bitcoin Cash. Y miras este pequeño mapa de la aplicación donde todos estos vendedores aceptan Bitcoin Cash. Estoy como, tomaré un ferry hasta allí por un día e intentaré sobrevivir con Bitcoin Cash, justo como lo hice en Argentina. Sí, y no había, la aplicación es una total tontería. No había vendedores en ninguna parte. Encontré uno en la isla que realmente estaba en el mapa y aceptaba Bitcoin. Intenté comprar un café del tipo. Esto fue al final del viaje y la transacción no se realizó. Y luego tuvimos que sentarnos y esperar media hora para intentar que se procesara. Al final terminé pagando en efectivo y efectivo. Y luego, cuando subí al avión, vi que la transacción se había completado. Está bien. Sí, de todos modos, sabemos exactamente por qué. Porque, como humanos, quieres hacerlo más fácil y tiene que ser simple, simplificado y solo piensa en Internet y en el comienzo de Internet. Y querías descargar y tardaba una eternidad y estabas esperando. ¿Por qué la gente no usaba Internet? ¿Por qué la gente no veía todo el valor que estaba llegando? Porque no parecía que iba a llegar a la velocidad a la que estaban acostumbrados con lo que hacían antes. Y de repente todo cambia, porque todas las infraestructuras mejoran y se vuelve mucho más fácil. Estamos en ese proceso de hacerlo, pero construye un mundo realmente poderoso, porque lo que realmente significa es que no hay una estructura de control en tu contra. Son 8.000 millones de personas al servicio de 8.000 millones de personas, y el mercado libre gana. No tienes que guardar tu dinero en una casa, porque te preocupa que el banco te robe tu dinero. No tienes que tener el entorno regulatorio de un sistema que te roba para protegerte de otras personas. Cuando lo piensas, tienes un sistema diseñado sobre el robo que intenta proteger tu dinero, y eso es lo que ellos llaman un banco. Claro, no es de extrañar que cierren las puertas y solo te dejen sacar una cierta cantidad a la vez. No es de extrañar que se vea así. Por supuesto que se verá así. Tienes un sistema de centralización y en este nuevo sistema tienes 8.000 millones de personas al servicio de 8.000 millones de personas, y eso significa una deflación más rápida. Eso significa una mayor riqueza para cada persona en este planeta. Ahora, para las personas que están a la vanguardia y entienden esto y están construyendo en este ámbito, les irá extraordinariamente bien al construir para el mercado libre. Las personas que están fijando precios en ese mercado libre, o si están en una moneda, simplemente van a ser destruidas por el mercado libre, así como cada país que es más libre es más productivo. Eso es más libre. Pero no tienes que esperar a que tu país se hunda. Bitcoin es un país. Y puedes ignorar todo el ruido que haces más fuerte a través de tus acciones dentro de ese sistema y pasar más tiempo en el sistema que está emergiendo como ese mercado libre. Mientras hablas, el pensamiento que pasa por mi cabeza en cuanto a una conclusión es que si queremos que la descentralización gane y estamos usando la red de Bitcoin, lo que necesitamos esforzarnos como sociedad para lograr esta deflación, entendiendo que nuestro oponente es Goliat. Esto es un absoluto David y Goliat. Puedo añadir algo a eso justo antes de terminar. Y esa es otra cosa que, sí, me disculpo aquí, Jeff, pero eso es algo que me frustra de las personas en este espacio. Lo tratan como si, oh, esta cosa fiat va a morir. Ni siquiera tenemos que preocuparnos por ello. Podemos simplemente sentarnos y no hacer nada. Lo tratan como si no entendieran que se enfrentan a Goliat.
Y mi punto es que para poder hacer la transición, porque nos enfrentamos a Goliat, necesitamos que Bitcoin, la red, no solo sea tan buena como la red del dólar, tiene que ser 10 veces mejor. Tiene que ser 100 veces mejor para incentivar a la persona promedio, Joe y Jane, a usar este sistema, porque al final del día no lo van a hacer desde un punto de vista filosófico, lo van a hacer desde un punto de vista práctico. Sí. Y lo que solo quería resaltar o poner un signo de exclamación es que Goliat solo está empoderado por nosotros. Sí, parece así, porque le damos nuestra fuerza y a medida que tiene que alimentarse de nuestra energía, se basa en el robo, se basa en la centralización y mientras más energía le damos, estamos alimentando precisamente aquello que está robando nuestra energía. Y así, bien, cada persona, sí, vivimos en un mundo de nodos, cada uno de nosotros, ¿verdad? Cada uno de nosotros está impactando a los demás a través de nuestras acciones, el mercado libre o nuestras ideas, que se transmiten a otras personas. Y esas ideas se transmiten en todo lo que hemos creado, todo a nuestro alrededor, proviene de nosotros. Entonces, si todos estamos dando más de nuestra energía al sistema que sabemos que se basa en el robo, ¿a quién tenemos que culpar? Sí, claro. Por supuesto, pero, en relación a tu punto, dentro de ese sistema, todos piensan que están ganando más dinero que la otra persona, y se basa en que literalmente estás jugando al dilema del prisionero, donde todos están empeorando, porque no pueden imaginar cómo sería un nuevo sistema. Y ese nuevo sistema, mientras se mantenga decente, no podemos, vamos a tu punto en el último podcast. Creo que esto es lo que realmente he estado pensando mucho, porque es cierto, nuestros incentivos están dentro del sistema existente y no vemos cómo está absorbiendo nuestra energía y le estamos dando más fuerza cuando podríamos simplemente mover nuestro tiempo y energía al nuevo sistema y así le daríamos esa fuerza. Entonces, esto sucede mejor. Correcto. Así que sí, Entonces, estamos tomando ese mismo tiempo y energía y asignándolo a lidiar con un sistema inferior. sí, o podrías decir esto, o podrías decir esto. Por eso el capital de riesgo, por eso el mercado libre funciona tan efectivamente. ¿Por qué? Porque nuestros retornos van a ser tan increíbles. Porque nos dimos cuenta de hacia dónde iría esto con el capital adecuado. Dentro de esto para hacerlo superior. Correcto, correcto. Así que vimos un futuro que no se parecía a este futuro y dijimos, está bien. Al igual que con Internet en el 96 o 95, si tenemos, creamos 10 veces, 100 veces mejor. Y el retorno de capital o el valor en estos negocios se crea porque están entregando tanto valor, porque han creado el valor. Está bien, correcto. Y a medida que un sistema se centraliza más y se vuelve peor, esto en realidad se vuelve más fácil de hacer. Y así, porque tienes razón. Algunas de las áreas en Bitcoin y en todo lo demás no funcionaban como un mecanismo de pago hace 5 años, 4 años, 3 años, y ahora están emergiendo, y algunas de las otras cosas que se necesitan para poder acelerar esto, para hacerlo más fácil, para hacerlo 100 veces más fácil. Te daré un ejemplo en Breeze, una de las empresas que financiamos, han creado un SDK, que es un software que puedes integrar fácilmente con Lightning en tu negocio o en cualquier negocio, negocio web para reconocer negocios y puedes conectarlo y trabajar en todo su backend y en todas las transacciones. No voy a decir que funcionan al 100% del tiempo todavía, pero lo harán, o están muy cerca de eso, así que están mejorando eso, lo que dije mucho. Pero ahora puedes mantener aparte de eso, puedes mantener Bitcoin personalmente, tus propias claves en su red y obtener una parte de todas las tarifas, porque hay tantas transacciones moviéndose de un lado a otro a través de esto y lo obtienes. Así que en realidad no es rendimiento sobre tu Bitcoin, como diría Saylor, son tarifas pero esa es la verdadera tasa libre de riesgo de la nueva economía. Porque esas tarifas, tú mantienes tus claves, es completamente autogestionado, no es centralizado. Así que nadie puede quitártelo y recibes una parte de las tarifas, pero más que eso, comparten las tarifas con sus proveedores.
Así que ahora un vendedor tiene cargos del 2.5%, 3% de Visa o todos los cargos bancarios. Y en algunas áreas, sabes, es mucho más alto que eso. Y en esta nueva red les pagan por recibir dinero en lugar de ser extraídos de él. Y así, el mercado, como se puede ver en lo rápido que están creciendo, cuántas personas se están inscribiendo en esto. Y crea este valor que, debido a que el valor es mucho mayor que el sistema extractivo, pueden transmitir ese valor a sus clientes a través de lo mismo. Así que solo estoy usando ejemplos de ideas. Que este nuevo sistema y las cosas que estamos viendo en este nuevo sistema están surgiendo y creciendo realmente rápido como resultado de tener diferentes rieles. Sí, y eso es emocionante. Y Bitcoin tiene una ventaja enorme sobre el sistema actual. Aunque sea un Goliat, desde el punto de vista de David, es mucho más ágil. Y puedes llevarlo a través de la frontera, $250,000 en tu bolsillo, y puedes intentar hacer eso con oro o intentar hacer eso con plata o algo así. Así que quiero decir, me quito el sombrero ante ti, Lin, y todos los que están en este espacio tratando de crear el futuro que beneficiará a la sociedad en general. Y ya sabes, aprecio que hayas venido, Jeff. Aprecio que me hayas enviado un mensaje. ¿Hay algún lugar al que podamos decirles a los espectadores que vayan para ver lo que estás haciendo con todos estos negocios en los que estás invirtiendo? Porque realmente, quiero decir, es fantástico. Sí, es notable. Así que sí. ¿Estás buscando capital en Bitcoin o una empresa de Bitcoin? O si quieres aprender más sobre esto, EgoDeath Capital o Jeff Booth en EgoDeath Capital. Puedes encontrarme allí. Pero, volviendo a ti, George, realmente aprecio el tipo de debates que tú y yo hemos tenido a lo largo del tiempo, porque creo que ayuda a un montón de otras personas a entender la sutileza de lo que está en juego y lo que está en juego. Lo que está en juego es que en realidad tienes una fuerza centralizadora que está completamente en contra del libre mercado. Sí, esa sería una forma terrible de vivir. Sí, sí, y no es una batalla fácil, sí, este va a ser el desafío de una vida. Quiero decir, esto es básicamente los 300 espartanos Realmente, contra Persia, y tenemos que darnos cuenta de eso, o no tendremos ninguna posibilidad de ganar. sí, totalmente. Está bien, amigo, como siempre, sí, fue increíble. Espero poder hablar contigo. Creo que probablemente nos veremos aquí en Medellín pronto. Sí, estoy deseando que llegue eso. Sí, Está bien, chicos, con esa bomba, disfruten el resto de su tarde. Como siempre, asegúrense de defender la libertad, el capitalismo de mercado libre y la descentralización. Nos vemos en el próximo video.